¿Qué pasa con el libro? Fíjense, tiene 4 capítulos, pero el libro tiene 2 cosas. Primero, el enfoque del libro no es tanto que está contado. Hay un profeta rebelde que Dios se ve a Nínive a predicar una palabra. Quiero decirle que los ninivitas, Nínive es la capital de Asiria. Si había un enemigo que Israel detestaba, era Asiria, porque estos ninivitas era gente cruel, era gente que cometía delitos terribles en contra de las naciones y en contra de Israel. Algunos libros de la Biblia los acusan porque son genocidas, matan gente, sacan los bebés de las embarazadas, venden esclavos. O sea, si había un pueblo despreciable, eran los de Asiria, los ninivitas. Despreciables, como usted no se puede imaginar. Le han causado daño a muchas naciones y le han causado daño a Israel en particular. Entonces, Jonás recibe un llamado de Dios. Ve y predica a los ninivitas. Jonás no quiere predicarle a los ninivitas y huye de Dios. Y se va a una ciudad, Tarsis. Tarsis está tan lejos de Israel como usted no tiene idea. Era subirse en un barco y ir a España. Desde Israel hasta España. Ahí se establece el lugar Tarsis. Entonces, lo que quiere decir el relato es huir de Dios hasta donde termina el mar, hasta donde termina el mundo conocido. Lo que quiere Jonás es no cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Los que ya leyeron la parábola, la enseñanza, en el capítulo 1, Jonás se revela. Pero en el capítulo 2, cuando el pez, ¿verdad? Que es una figura con la que el libro utiliza, que realmente eso es lo que es una parábola. Entonces dice que está en el Seol, dice que él se siente muerto. Pero cuando él desciende en esa profundidad, porque el pez eso es lo que representa nuestro hundimiento, representa nuestro ahogamiento, Jonás se compromete con Dios a cambiar. Y en el capítulo 2, Jonás recibe una conversión. Diga conmigo, conversión. Entonces, el libro no es tanto porque queremos que los ninivitas cambien. Es porque Jonás tiene que cambiar. Porque Jonás tiene un defecto. No ve las cosas como Dios las mira. No ve las cosas. Y mire, como Jonás, habemos muchos que tenemos una perspectiva diferente a la de Dios. Si Dios dice, yo quiero perdonar a los ninivitas, y nosotros nos enojamos. Nosotros decimos, ¿cómo voy a irle a hablar a este? ¿Cómo voy a ir a predicar un marero? ¿Cómo voy a ir a hablar? No, o sea, nos enojamos. Pero el libro, el propósito es cambiar a Jonás. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué sucede en el capítulo 2? Jonás tiene un leve cambio, porque después de pasar por la experiencia del pez, de ahogamiento, entonces Jonás dice, bueno, voy a obedecer. Y en el capítulo 3 obedece, va a Nínive, predica un sermón que es el más pequeño del Antiguo Testamento, pero es una cosa tan terrible que lo predica de mala gana, porque él no quiere que los enemigos de Israel se arrepientan. Él no quiere que estos vuelvan a Dios. Lo que él quiere es que Dios se los acabe. Lo que él quiere es que Dios les dé fuego. Lo que él quiere es que Dios los destruya. Entonces, el libro es tan lindo que en el capítulo 1 está Jonás y los extranjeros. En el capítulo 2 está la conversión de Jonás. En el capítulo 3 está nuevamente Jonás y los extranjeros, solo que en este caso los ninivitas. Y en el 4 está otra vez la conversión de Jonás. Entonces, para entender el capítulo 4, usted tiene que tener en su mente, ¿qué quiere Dios? Convertir a Jonás. Convertir a Jonás. Entonces, Jonás es un personaje en este texto, profeta, que se parece a otros 2 personajes del Antiguo Testamento. Y el mismo libro nos va a decir quiénes son. Solamente que usted lo tiene que ir leyendo con cuidadito para saber a quién se parece. O sea,
Jonás parece el reflejo de estos dos hombres del Antiguo Testamento que tienen el mismo mal de Jonás, solamente que en diferentes formas, ¿verdad? Estos dos hombres ya los voy a ir diciendo yo quiénes son, pero usted tiene que ir revisando el texto para saber quiénes son. Entonces, si Dios quiere trabajar el corazón, la mente de Jonás para que cambie, porque Jonás se parece mucho a estos dos señores. ¿Quiénes son estos dos señores? Ya lo voy a decir. Entonces, Jonás viene, da el mensaje, Dios ve, diga conmigo, Dios ve, y mire lo que dice el 10. Y vio Dios, perdón, 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿De qué está hablando el versículo? Está hablando de los ninivitas. Entonces dice Dios, se arrepintieron. Óigame bien, ponga atención. No es que los ninivitas se convirtieron al Dios de Israel. No, el verso no dice eso. Dice que ellos se arrepintieron a su manera. No es que creyeron en Dios. Es que ellos recibieron una acción de cambio. Dijeron, no podemos seguir así. Este profeta vino a predicar y recibieron una condición de arrepentimiento. Dijeron, ya no queremos seguir igual. Probablemente podemos compararlo con el arrepentimiento de un bolo de goma que dice, ya no vuelvo a tomar, ¿verdad? Y le promete a la mujer, ya no vuelvo a agarrar una cerveza. Mentira. O sea, los ninivitas no se arrepintieron con sinceridad, porque toda la Biblia, tanto el profeta Nahum como también el profeta Abdías, nos habla de que estos siguieron después haciendo lo mal. Entonces, este arrepentimiento es un arrepentimiento así de casi remordimiento. Le pesó la conciencia pues a los ninivitas y dijeron, pero ese arrepentimiento bastó para que Dios les perdonara la vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Entonces, a veces, se lo digo con humildad y sinceridad, a veces nos vale sentirnos un poquito tristes cuando hacemos lo malo, porque Dios dice, ay, bueno, por lo menos le duele todavía, ¿verdad? Le pesa la conciencia, no me lo voy a acabar, voy a dar un chance, no lo voy a destruir. Pero eso es Dios. ¿Y qué pasa? Jonás dice, bueno, voy a ir a esperar, voy a hacerme una sombra y a una enramada, voy a meter ahí como esas enramadas que venden, ¿verdad? Donde venden conchas así a la orilla del mar, del Espino, del Cuco, de todas las playas del Majagual. Usted las ha visto porque ya se ha tomado sus cervezas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de las enramadas? Siempre entra un poco de sol. Las enramadas tienen la característica que son eso. El agua se mete, el sol se mete, pero sirven para hacer algo de sombra. Entonces Jonás, en el versículo 3, se siente muy molesto. Tan molesto se siente que pide la muerte. Se siente triste, se siente deprimido. Cuando una persona, palabra depresión, presere quiere decir el que siente carga, el que siente una presión, el que se siente bajo una carga que lo agobia. La persona depresiva, las depresiones pueden ser de carácter, claro, externo, es decir, una situación que estoy viviendo me está provocando una actitud de sentirme mal y yo me deprimo. Pero hay personas que tienen situaciones psicosomáticas, es decir, ya sufren de depresiones porque es algo congénito. Los papás sufrían de eso, ellos heredaron ese tipo de situación psicológica y emocional. Entonces, uno tiene que aprender a conocerse, tiene que aprender a saberse, uno tiene que saber por dónde viene la cosa. Si yo realmente sufro una situación del carácter que voy a hablar ahorita, es porque mi carácter tiene que ser transformado. Es porque mi carácter tiene que ser diferente. Ahora, este tipo de situaciones es bien interesante porque fíjese que en el verso 3, él dice
estoy enojado hasta la muerte. ¿Por qué está enojado? Porque no siente la alegría de los demás. Porque los ninivitas están felices. Dios está feliz, pero él está triste. Esta es una de las características del depresivo. No logra entender la alegría de los otros, sino que él tiene un gran defecto. El defecto que tiene es que él siente en su vida, en su mundo, que lo que él está viviendo no lo merece. ¿Y por qué este tiene y yo no? ¿Y por qué este viaja y yo no? ¿Y por qué esto? Entonces eso provoca infelicidad. Digamos que ahorita lo que describe el versículo es una infelicidad que es la que muchos tienen, porque a veces, aunque no lo percibimos, el simple hecho que otro tenga y yo no tenga ya me hace que no me gusta. Y no detectamos que no somos felices por eso. Porque de repente su hermano compró un carro y usted no puede. Porque de repente usted se da cuenta que a aquel le dieron la visa y usted no le dan visa. Porque de repente se dio cuenta que a aquel le dieron un trabajazo de los que está dando los censos, ¿verdad? Entonces, y usted no tiene trabajo. Y usted se enoja. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no gano más yo? El versículo 3 revela la actitud de una persona que no se siente contenta como Dios la tiene. Jonás le enoja una cosa. ¿Qué le enoja? Mire, si Dios ha tenido misericordia de Nínive, ¿qué tendría que estar haciendo Jonás? Feliz. Pero es que no nos gusta ver ojitos de color en caras ajenas. Y el que tiene ese tipo de depresión tiene que aprender a comprender que tiene que superar eso. Tienes que aprender a no ser egoísta. Tienes que aprender a entender que tendrás tu tiempo, tu momento donde Dios te va a bendecir. Si no te lo ha dado hoy, te lo va a dar mañana. Pero tenés que aprender a vivirlo, experimentarlo. ¿Qué hace una persona egoísta? Se enoja más. ¿Y qué hizo Jonás? Es lo que dice el verso 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? La pregunta que Dios nos dice: ¿y vale la pena que ustedes se enojen? ¿Vale la pena que ustedes anden tristes? ¿Por qué? O sea, la pregunta que nos hace el Señor es: ¿vale la pena enojarte? Hay gente que se enoja por cosas tan absurdas porque perdieron una llave. Hacemos crisis por cosas tan absurdas y nos deprimimos por cosas tan... O sea, esa depresión que tiene Jonás al principio es un enojo que muchos no detectan que es depresión, pero es depresión. Porque si vos vas a llegar a tu casa triste ahora porque no te vas a echar una McDonald's o no te vas a echar un Burger King porque no tenés pisto, estás en depresión. Y Dios te dice: la raíz de tu depresión es el enojo. Es no estar contento con... La pregunta que hace Dios en el 4 es: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y qué hizo Jonás? No respondió. Así como muchas señoras cuando se enojan con el hombre. ¿Estás enojada? No le preguntes, ya sabe que no está enojada. Está perdón, el verbo en hebreo. No le pregunte a la maestra. Sí, mire cómo le tiró el plato. Chichilen, y ahí. Y el cubierto, casi le dicen. Y otras que son más soviéticas. Te vas a hartar, le dice. Ay, hijo. Como que es animal uno. Pero así somos muchas. Si analizamos nuestra vida, somos felices. Llevamos cargas, nos agobian. Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué actitud tomamos? La actitud de Jonás. ¿Y cuál fue la actitud de Jonás? No le respondo a Dios. Estoy bravo, está enojado. Pero es que a veces, y el texto bíblico, porque Jonás es un texto humorístico también, es irónico. Los judíos, los hebreos escribían muchos textos con ironía. Y esa cuestión en los géneros literarios se nota cuando un texto es burlesco o satírico.
Entonces este texto quiere dar esa imagen. Dios le pregunta y él enojado con Dios va, ay, voy a hacer mi vida. Si es que hay gente que se les nota que andan enojados, pero no dicen que andan enojados con Dios, porque son chiquitos, porque no tienen pisto, porque son negros, porque son cheles, porque se les cualquier cosa. No voy al culto. El hombre le dice, vamos a ir a la iglesia hoy. No, tengo que planchar, tengo que hacer la comida de los niños. Va, pues quédese planchando. Usted venga a hacer la iglesia, che. Ahí déjela que se enoje. Pero así es Dios. Dios nos dice, ¿estás enojado? Si supiera lo que estoy viviendo, si supieran estos cómo ando llevando estos problemas, mi mujer me quiere dejar, no tengo pisto para pagar el alquiler, el carro no tiene gasolina, el chucho se me ha enfermado, todo tiene mal, hasta el cerebro lo tiene mal. Así andamos muchos, funcionando, pero cargados, enojados con Dios, porque no nos funciona la vida. Así es de fácil, no nos funciona la vida. ¿Y cuál es la actitud que toma Jonás? Esa actitud que muchos hemos tomado. Verso número 5. No le responde, no le dice, no le responde a Dios. Dios le ha preguntado, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Pero no le responde. No le responde, sino que solamente actúa. ¿Y qué hace Jonás? Se fue a agarrar sus 3 pedazos de madera, bambú, yo no sé qué agarró, y se hizo la bendita enramada. Mire el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Note estas palabritas clave. Mire esas palabras. Primero, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente. Esa es la primera cosa que quiero que le ponga atención. A la otra cosa que quiero que le ponga atención es cuando Jonás en el verso 3, aunque lo retroceda un poquito, dice, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces, estas dos cositas, nótela. Se va Jonás, sale de la ciudad, del versículo número 5, mire, vuélvalo a leer. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad. Ay, se hizo su enramadita. Ay, ay. Aquí voy a estar viendo cuando Dios se los acabe, cuando Dios los destruya, cuando baje fuego del cielo y los haga pedazos a los ninivitas. Jonás, Dios no se los va a acabar, Jonás. ¿Por qué les dije que leyeran eso al detalle? Fíjese que primero detectamos aquí los enojos, pero si leemos con cuidado otro versículo de la Biblia, vamos a ver a quién se parece Jonás. ¿Quién está detrás del personaje de Jonás? Y fíjese que hay un hombre en el Antiguo Testamento aquí mismo que se parece a Jonás bastante, y quizás muchos somos así. Somos así. ¿Quién es? Yo le dije a usted que se fijara en que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente. Ese versículo se repite en otro versículo de la Biblia. Otro detalle, si usted retrocede al capítulo 1 de Jonás y ve en el versículo número 3, mire lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces llévese esas dos ideas, que salió de la presencia del Señor y la segunda se fue al oriente a poner su enramada. ¿A quién se parece Jonás? Vaya conmigo a Génesis 4. Génesis 4. Y aquí vemos la primera condición. Mire lo que dice. Génesis capítulo 4. Versículo número 14.
perdón, 13 en adelante, 13 en adelante. Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Ponga atención. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. También este se fue del jardín del Edén. Jonás no estaba alegre con lo que pasaba en Nínive. Caín no estaba en el Edén. Pero ¿qué sucede? Mire bien. El problema de Caín es el problema de Jonás. ¿Y cuál es el problema de Caín y de Jonás? El problema de Caín y de Jonás es que no podemos ver que Dios bendiga a otros, que nos sentimos envidiosos, celosos, nos enojamos. Jonás no quería recibir que Dios había perdonado a los ninivitas. Caín no pudo soportar que su hermano fuera quien estuviera más en agrado con Dios que él. Y fíjense que aquí viene lo primero que yo quiero decirle. ¿Por qué nos deprimimos? Porque pensamos que Dios a nosotros no nos está bendiciendo como bendice a otros. Y queremos que Dios nos bendiga solo a nosotros. Y queremos que Dios nos prospere solo a nosotros. Pero ese es un gran problema. Porque tenemos que saber que debemos de aprender a que si un hermano, un amigo compró un carro, es prosperado, es bendecido, yo tengo que sentirme bien por mi hermano, hombre. ¿Por qué me voy a sentir mal por los ninivitas? ¿Por qué me voy a sentir mal porque mi hermano es prosperado? Porque dentro de nosotros hay un Caín y dentro de nosotros hay un Jonasito, que cuando viene la señora estrenando su vestido bien chivo, y usted sabe, pero usted se hace la suiza porque no le quiere dar el reconocimiento. Pero ya la señora dice: me compré este vestido. Ay, niña, mire qué socado le queda. Bien le queda el vestido. Pero ya usted tirándole que se ve mal. ¿Por qué no viene y dice: qué bonito? ¿Dónde lo compró? Para no ir a comprar ahí. Siempre sale lo mismo. Pero ese agrado que muchos debemos de tener, ¿de qué? De aceptar que Dios bendice a todos. Y que tenemos que aprender, que si Dios le da algo bonito a alguien, yo no me tengo que sentir enojado, sino que me tengo que sentir feliz. Porque si no me ha llegado todavía a mí, pero me va a llegar mi momento, hombre. Cálmese, tenga paciencia. ¿Pero qué hizo Caín? Mató a su hermano. Ese es el enojo de Jonás. Se enoja por lo que vive él. Se enoja porque no concibe que Dios ame a alguien más que él. Se siente celoso, envidioso. Y mire, cuando nosotros nos molestamos y ofendemos a alguien, le estamos demostrando que somos como Caín. El problema de aquella persona que se hunde en la tristeza y la infelicidad es porque esa persona piensa, lamentablemente piensa, que Dios no lo está bendiciendo a él. Claro que te está bendiciendo, también Dios te está bendiciendo a vos. Si con solo despertar, con solamente ver el amanecer, comer todos los días, tener los 3 tiempos de comida, ¿por qué no nos tenemos que sentir agradecidos con Dios? Tenemos que sentirnos con alegría. Alégrate. Si estás triste, alégrate. No te entristezcas, hombre, por cosas que no tienen sentido. No te enojes. Que mire, me han pedido las llaves de la casa. Busca otra, pedirle ayuda a Dios. Es que mire, no pagué. ¿Y cuál es el problema? No vas a ser el primero que van a echar.
anda a buscar otra. Si en Cojuta hay un montón de casitas, un montón de cosas. Declaro cuartos de 100 pesos, pues. Pero hay. Y usted los busca, los va allá. Pero nos hundimos. Y como vemos que a nosotros no nos llega, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos una enramada. Y ese es el problema de aquel que se hunde en las depresiones. Busca sus enramadas. ¿Qué hizo Caín? Se fue lejos de la presencia de Dios y de su familia. ¿Qué hizo Jonás? Se apartó de los ninivitas y estaba viendo cómo Dios los iba a pulverizar. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios quiere bendecir a más personas. Porque Dios quiere bendecir a otros y no a nosotros, tal vez ahora. Entonces, vea lo que quiero mostrarle. Vaya conmigo a Jonás otra vez, capítulo número 4. Y aquí seguimos. Miren, lo que alimenta este versículo es el espíritu de Caín, que no puede ver las cosas buenas en su hermano, que no puede ver que Dios le dé más a otros que a él, que no puede ver que Dios favorece a otras personas más que a él, porque él quiere que él sea bendecido. Él quiere ser él el que tiene todo. Entonces, mire lo que hizo Jonás. Se armó su enramada en el versículo 5, 4, 5, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Él está ahí solo viendo de lejos. Mire, hay un montón de gente que se hace enramadas. El hombre puede hacer enramadas para taparse del sol. Y mire cómo Dios bendice al hombre. A pesar que Jonás está equivocado, sintiéndose así, ¿sabe qué hace Dios? Mire qué bonito el versículo número 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, hicimos la enramada y Dios, mira, en la enramada Dios hizo crecer una calabacera. ¿Qué es eso? Es como una enredadera, ¿verdad? Y aquellos hoyitos que tenía la bendita enramada se taparon. Ya el sol ya no entraba. Porque esta es la hoja de esta planta, es grande. Entonces, ya el sol no caía sobre Jonás. Él estaba bajo la sombra. Diga conmigo, bajo la sombra. Ay, hermanos, así estamos muchos. Dios ha prosperado nuestros proyectos. Dios ha bendecido nuestras vidas. Y entonces Dios nos bendice y aquella sombra que hemos hecho está bonita, la sombra. Muchos tienen una sombra de una buena cuenta bancaria. Muchos tienen la sombra de una buena familia que les ayuda. Muchos tienen una sombra que hasta sus papás les compran cosas buenas, buenos zapatos, cosas como PlayStation, celulares caros. Buena sombra tienen. Algunos su negocio les prospera. Algunos les dan un trabajo bueno y comienzan a ganar 3,000, 4,000 dólares al mes, hasta 5,000 dólares. El hombre puede levantar enramadas, pero el que da la sombra es Dios. ¿Y qué pasa? Esa sombra y esa calabacera arruina a los seres humanos. ¿Por qué mucha gente aquí logró superarse? Porque les tocó difícil en la vida, porque les tocó sacrificarse. Posiblemente no comían, pasaban escasez, o probablemente no, pero antes, que no teníamos nada, nos costaban las cosas y las lográbamos. Hoy la gente piensa diferente, que estamos tan cómodos que se nos olvida que hay tanta gente que no tiene sombra. ¿Y qué hacemos nosotros? Ponga atención, porque este es el centro del mensaje. Hacemos unas calabaceras, metemos nuestro mundo, nuestra vida,
Mi casa, mis hijos, que estén bajo la sombra y que todos tengan pisto y que estén bien y que no sé qué, y los protegemos y les decimos, aquí vénganse porque aquí está la sombra de papá o de mamá. Diga conmigo, mi mundo. Eso es lo que está acabando esta sociedad. Nos hemos encerrado y se nos ha olvidado que hay más gente. Y el ser humano se encierra en su mundo, en su casita, en su enramada, en su sombra, y se deprime por cosas tan absurdas. ¿Por qué? Mire, Dios le dio la calabacera. Él hizo su enramada y Dios le dio su calabacera. Y todo bien. ¿Cómo se sintió Jonás? ¿Cómo dice el versículo 6 al final? Y se alegró grandemente. Que nos vaya bien, que vendamos, que los hijos estén bien, que jueguen, que jueguen buenos jugadores de fútbol, que los niños, que la casa esté bien bonita, que el carro esté bien nítido. Felices, alegres. Ay, papito. Pero de repente viene Dios. Diga conmigo, viene Dios. Y mire el versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó ¿qué? Ay, papito, un gusano, el cual hirió la calabacera y se. Vaya, papá. Y Dios dice, ¿qué pasa si yo entro en tu mundo y te lo acabo? Hasta que se nos mete el gusano en la calabacera. Hasta que nos quedamos sin trabajo. Hasta que nos echan por andar con el jefe. Hasta que nos quedamos sin unos padres que nos cuidan y nos aman. Hasta que nos despiden con acusaciones de ser ladrones. Hasta que nos ponen una demanda en la fiscalía. La calabacera. No, es que mientras el mundo mío esté bien, no importan los demás. A mí me importa un sorbete la vida de los otros. Ese es el pecado de Jonás. Y es el pecado de nosotros como iglesia. Que mientras estamos bien y ganemos, ay, Dios me está bendiciendo, bien alegres con la calabacera, bien felices, y no te has dado cuenta que es una sombrita chiquita la que tenés. Y Dios te la puede quitar. ¿Cuál es el ridículo? ¿Qué pasó en el versículo número 7? Porque el gusano subió, la calabacera se secó. Y miren el 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Y deseaba qué? Imagínense, la bendita choza que tenía con hoyo, la calabacera podrida por el bendito gusano, y de repente un recio viento caliente. El viento solano es lo caliente, y el polvo, hermano, y aquel calor que se siente hoy con estos calores que no son de menopausa, sino que calores que el suelo está caliente, el ambiente está caliente y usted está enojado con el polvo. Pero a mí lo que me da risa es que dice, y se desmayaba y deseaba ¿qué? La muerte. Pero mire lo que decía, ponga atención, diciendo, mejor sería para mí la muerte. Jonás, ¿por qué te querés morir, Jonás? ¿Por qué no te salió la venta de $60? Por un pinche gusano estás llorando. Porque se te pincharon las llantas. Porque no tenés para cambiar la llanta del carro. Porque no tenés los 5 pesos para andar en la moto. Porque te cayó el agua cuando venías del trabajo en San Salvador y te mojaste. Ahí venías enojado, entrando como que sos Neromba. ¿Cómo te fue? No me hablen, no sé qué. Bravo.
Porque el bendito Señor se enoja porque Dios se mete con él, le pone gusano y uno se enoja porque pierde la llave, porque la llanta no está bien, porque no tiene para pisto para mañana. Mira, papito, te voy a decir una cosa. En lugar de estar enojado por lo que estás viviendo, en lugar de deprimirte y enojarte, porque esa es la depresión, frustrado por una cosa tan pequeña como un gusano. O sea que porque sentís calor vas a desear morirte. O sea que porque no te salió el negocio de este mes te vas a querer morir. O sea que porque tu papá no te quiere te vas a morir. O sea que porque no tenés pisto te vas a suicidar. O sea que porque estás muy jovencita vas a ir a tirar un niño al basurero. Eso vas a hacer. Te voy a decir esto. Diga conmigo, no estamos solos. Ese es el problema del depresivo, del suicida, que piensa que su mundo es tan chiquito y que solo a él le pasan las cosas malas y que solo él tiene un gusano y que solo él tiene calor. Que por cosas pequeñas se quiere quitar la vida. Hermanos míos, oiga bien, ¿qué es lo que estaba esperando Jonás? Que destruyera Nínive. Pero Dios destruyó la calabacera de él. ¿Qué pasa si mañana lo perdés todo? ¿Te vas a poner a chillar? No. ¿Por qué? Porque si Dios hizo salir 24 horas de sombra sobre mí, porque 24 horas dura la sombra, Dios puede hacer salir otra calabacera más. Y Dios puede darme sombra, porque la bendición de Dios es para mí todos los días de la vida. Pero lo más importante es que me puede quitar cualquier cosa, pero la protección y la bendición de Dios es lo más grande que tenemos, la salvación de Jesucristo. ¿Por qué te vas a deprimir? ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué vas a hacer que tu mundito sea algo tan pequeño? Porque no tenés zapatos, porque no tenés $2. Por Dios, hombre, levantate, hombre. Levántate de esa tristeza. ¿Por qué vas a ir a regalar un hijo, a tirar un hijo tirado, a dejar un hijo tirado si puedes hacerle frente? ¿Por qué te vas a suicidar, joven? Porque no te dieron un celular, porque no tenés $10, perdón. Ya estoy pensando, ya estoy en el siglo IV. Pero, Dios mío, hombre, hemos perdido el sentido de la bendición. De que ahora, solo porque los papás no le dieron $10 al muchacho, se suicidó. No hay. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Nos enojamos porque al principio no tenemos lo que los otros, pero después terminamos en una burbujita encerrados pensando que lo que a mí me pasa no le pasa a nadie. Mira, con esto quiero decirte algo muy honesto. Vos no sos el único que está así. Hay mucha gente padeciendo necesidades. Hay mucha gente, hermano, llorando. Yo me acuerdo cuando mi sobrina estaba enferma. Y fíjese que a veces nosotros tenemos una actitud de que todo está mal, ¿verdad? Yo quiero que usted, hermano, quiere saber si está mal. Yo siempre he dicho lo mismo. Vaya al hospital Bloom, hombre, la UCI. Vaya a ver. ¿Sabe cómo están los papás? Se tiran en la hora de almuerzo. Se tiran en la puerta de la UCI a esperar las noticias que les van a dar de los niños. Porque están esperando unos poder entrar un ratito y otros esperando noticias. Y la gente se tira al suelo esperando esa cola. En lugar de creer que sos el único en este mundo que sufre, en lugar de creer que sos el único en este mundo que padece necesidad, quiero decirte que hay más gente sufriendo y que lo que vos tenés es algo que puede solucionarse. Porque estar ahí esperando, diciéndote, el bebé murió o no tiene esperanza, eso sí es trágico, hermano. Y mire, el mensaje de Jonás es el siguiente. Deberíamos de aprender lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama?
Fíjese que en lugar de usted encerrarse en ese mundito que usted tiene, salga de ahí, Jonás. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la sombra. ¿Para qué? Para que fuera a los ninivitas, para que se dé cuenta que no es solo él, sino que hay más gente que han pasado el divorcio, la separación, hay más gente que han pasado enfermedades, hay más personas que han pasado el cáncer, hay más personas que han pasado la escasez, hay más personas que han pasado por una violación, hay más personas que han pasado por situaciones terribles y han sobrevivido. Esto nos demuestra que lo que pasa con nosotros es que nos encerramos en un mundo de fantasía y no nos damos cuenta que en este mundo hay mucha gente sufriendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para salir de mi depresión? Salga de la sombra. Salga de la sombra. Vaya a un hospital. Vaya a ayudarle a la gente que está en el hospital. Salga de la sombra. Incomódese. Súbese a un bus. Si usted tiene carro y se siente mal, vaya donde está la gente que necesita. Vaya donde está la gente que verdaderamente está sufriendo. La capacidad de nosotros debe ser la capacidad de Jonás. Salir de la sombra e ir donde hay una persona que necesita la sombra suya y que está pidiendo ayuda. Solamente cuando salgamos de nuestro egoísmo y de nuestra soberbia y vayamos donde hay gente que lo necesita, Dios va a bendecir nuestra vida. Porque Dios es el Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y Él ama a todos, hermano, y quiere la bendición de todos. ¿Por qué no entendemos nosotros que a veces tenemos muchas comodidades que no nos permiten ver el dolor de otras personas? Y si deberíamos, hermano, hacer algo como iglesia, por lo menos una vez al mes, vaya a ganar almas. Por lo menos una vez al mes vaya al hospital, vaya a ver lo que hay allá. Vaya a orar por los enfermos, porque posiblemente estás metido en una calabacera que no te permite ver que otras personas te necesitan a ti. Solamente porque estás bien bendecido, pero no lo has visto, porque vos crees que vos tenés problemas. Vos no tenés problemas. Hay mucha gente que sí tiene grandes dificultades. Hay gente que eso no lo mira, porque están metidos en una burbuja, en una enramada, que ya se olvidaron que las demás gente sufren. Si tan siquiera hubiera gente con amor que quisiera salir de su enramada y fuera a ver que el ranchito que tiene la gente tiene más hoyos que un colador, y que con su presencia, con su colaboración y yendo, trayendo a los niños en la mañana, dándoles de comer o lo que sea, pero estando ahí, llegando una vez a la semana a predicar el evangelio, estás haciendo una gran cosa en la obra de Dios. Por lo tanto, no te encierres, no pienses que tú eres el único. Hay más personas. Pero el mensaje de Dios es el siguiente. El mensaje de Dios es que Él ama a tus enemigos, te ama a ti, ama al depresivo, ama a aquel que tiene pensamientos equivocados, ama al homosexual, ama a la lesbiana. Por eso le dice a Jonás esta pregunta. Mire lo que dice el verso número 10. Perdón, el verso número 9. Entonces dijo Dios a Jonás, le vuelve a preguntar, ¿tanto te enojas por la calabacera? Versículo 9. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué nos muestra? Que Dios ama hasta los animalitos. Él ama y quiere que todos se vuelvan a Él.
Y si usted quiere ser más humano, tiene que amar a la gente, a sus vecinos, a sus hijos, a sus hermanos, a su perrito, a su gatito, al gay, a la lesbiana y a todo aquel que no se parece a vos. No te encierres en tu burbuja, no te escondas en tu calabacera, porque el día de mañana es bien fácil condenar a alguien que es homosexual, pero vos no sabes por qué lo es. Y si ese homosexual fuera tu hijo, ¿qué harías? Te vas a poner a llorar como Jonás. Es que hasta que no sufrimos en carne propia, no nos damos cuenta que Dios se manifiesta en lo malo y en lo bueno. En todo tiene control Dios. Y si por cualquier situación te ha ido mal en tu vida, hasta en eso se quiere glorificar Dios. Y si te ha ido bien, también. Pero algo te quiero decir: la misericordia de Dios es para todos nosotros. Y la sombra de Jehová nos cubre a todos los que le buscan y le aman. No pierdas la bendición de Dios y no pierdas el enfoque. Si tienes la sombra de Dios, estás bien. Si el día de mañana te toca perderla, humíllate, sigue adelante y no te deprimas. Y si el día de mañana te toca ir a hacerte más humano porque perdiste todo, pues entonces no esperes hasta perderlo todo. Ve ahora que estás bien. Ve ahora a orar por un enfermo. Ve ahora a darle una ayuda a los que necesitan. Tómate el tiempo para servir en la iglesia. Que va a estar debajo de la calabacera no te hace mejor que el que está afuera. La realidad es la siguiente: muchas veces nos creemos tan buenos que creemos que solo Dios nos bendice a nosotros y los malos están condenados. Pero no es así. Jonás era más malo que los ninivitas porque no los quería perdonar y porque se enojaba porque Dios no hacía lo que él quería. Si tú estás en esa situación y te sientes triste o deprimido, humíllate ante Dios y date cuenta que Dios ama a los malos y a los buenos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, tu bondad. Si en esta tarde hay alguna persona que necesita recibir a Cristo, ven a los pies de Jesús. Ven a los pies del Señor. Dios quiere salvar tu alma hoy. Ven a los pies del Señor.